Muy buenos días, chicos del quinto grado. ¿Cómo están? Les habla la profesora Diana Andrade. El día de hoy vamos a trabajar nuestro curso que es Biología. Hoy estamos jueves 17 de septiembre del 2020. La clase pasada vimos cómo se daba la clasificación de los seres vivos. Se clasificaba en 5 reinos. Hoy vamos a hablar de uno de ellos que es muy importante, muy amplio. Es el reino plantae. Las páginas que vamos a desarrollar del módulo son de la página 89 a la página 93. Muy bien, chicos. Entonces, el reino plantae, chicos, está conformado por todas las plantas. Todas las plantas. Y ahora, ¿cómo se llama esta ciencia que se va a encargar de estudiar a estas plantas? Es la botánica. ¿Ya? Entonces, no se olviden, la botánica es la ciencia que se encarga de estudiar a todas las plantas. Entonces, chicos, las plantas, así como todo ser vivo, también necesita alimentarse para obtener la materia y también la energía necesaria y así cumplir con sus funciones vitales. Y la función de nutrición mediante la cual los organismos obtienen y también aprovechan los alimentos comprenden 4 procesos íntimamente relacionados. Por ejemplo, primero tenemos en los animales se da la digestión. En el caso de las plantas se va a dar la fotosíntesis para que puedan obtener nutrientes y la respiración y también para obtener energía a partir de los nutrientes. La circulación o transporte para conducir los nutrientes a todo el cuerpo y la excreción para desechar los nutrientes no utilizados. A ver, al final de esta clase, chicos, les voy a enviar un video para que ustedes vean cómo es el proceso de la fotosíntesis en la planta, ya cómo produce esta plantita su alimento y unas cositas más importantes sobre la planta. Entonces, ahora vamos a ver sobre las características generales de las plantas. Primero, son eucariotas. ¿Por qué? Porque su célula posee núcleo delimitado por una membrana. Son pluricelulares porque están formados por varias células. Son macroscópicas. ¿Qué quiere decir? Que se pueden ver a simple vista. Por más pequeñas que sean, las podemos observar. Son autótrofas. ¿Por qué? Porque fabrican su propio alimento. ¿Ya? Y también viven fijas al suelo. ¿Qué quiere decir? Que no poseen movimiento, no se desplazan de un lugar a otro, así como los animales, ¿ya? O los seres humanos, ¿no? Las plantitas están fijas en un solo lugar. Y algunas presentan tejidos vasculares llamados floema, que el floema es el que transporta la savia elaborada, y xilemas que transporta la savia bruta. Ya en el video van a poder entender un poquito qué es la savia elaborada y cuándo es la savia bruta. Características de las plantas. Primero tenemos las plantas briófitas. Estas plantas, chicos, se caracterizan porque no tienen vasos conductores. ¿Qué quiere decir? No tienen floema ni xilema. Tampoco tienen flores, y mucho menos frutos. Son plantas pequeñas que viven en lugares húmedos y acuáticos. Se reproducen por esporas y fueron los primeros vegetales que en el Paleozoico aseguraron el paso a la vida terrestre. ¿Ya? No tienen tampoco tejidos especializados ni verdaderas raíces. Estas plantitas, las briófitas, pueden vivir en troncos, rocas, muros, tejados, y sus hojas pueden llevar un nervio conductor central a través del cual van a realizar la absorción del agua y también la absorción de sales minerales. Un ejemplo de briófitas serán los musgos. Luego tenemos las pteridofitas. Estas plantas pteridofitas son de tamaño mediano, a diferencia de las briófitas que eran muy pequeñas, en este caso no son medianas, y se caracterizan porque tienen vasos conductores, que quiere decir que tienen floema y xilema. Pero tampoco tienen flores ni frutos. Viven en lugares frescos, húmedos y umbrosos. Son plantas perennes sin desarrollo secundario. En las zonas tropicales estas plantas, chicos, van a llegar a alcanzar los 20 metros de altura y presentan aspecto de palmera. Ustedes conocen las palmeras que son muy altas, muy bien. Tienen verdaderas raíces, tallos y también hojas. Tuvieron origen en el periodo devónico, donde se formaron bosques de donde proceden los actuales depósitos del carbón.
y se producen por esporas. Un ejemplo de pteridofitas en este grupo son los helechos y también los equisetos. Luego tenemos los gimnospermas. Las plantas gimnospermas, chicos, se caracterizan porque tienen vasos conductores, tienen flores, pero no tienen frutos. Son plantas de gran aporte, muy ramificadas y longevas, que quiere decir antiguas, y de hojas pequeñas y perennes, en su gran mayoría. Son árboles, también pueden ser arbustos. Ejemplo, el pino, el enebro, el cedro, el abeto, la araucaria, el ciprés y la sabina. Las flores de estas plantas, las gimnospermas, son muy pequeñas y poco vistosas. Muchos de ellos producen piñas u otros falsos frutos que solo sirven ¿para qué? Para que puedan proteger a sus semillas. Y por último tenemos las angiospermas. Aquí las plantas angiospermas forman el grupo más extenso, más grande del reino de las plantas. Este tipo de plantas tienen flores, producen frutos con semillas. Y las angiospermas pueden ser árboles, chicos, como el roble, arbustos, el tomillo, hierbas, el trigo. Son las únicas plantas que se han adaptado para vivir en todos los ecosistemas de la Tierra, salvo en las regiones polares donde hay demasiado frío. Ahí sí no pueden desarrollarse. Ejemplo, los cactus que viven en los desiertos, ¿no? ¿Cómo sobreviven? Y las poseidonias en el fondo del mar. Y los edelweiss que viven en las cumbres de las montañas. Muy bien, chicos, entonces esa es la clasificación de las plantas. Ejemplo, vamos a ver aquí un esquema. Ahí está. Plantas sin flores tenemos a las briofitas y también tenemos a las pteridofitas. Esas son las plantas sin flores. En el caso de las briofitas son las llamadas musgos y hepáticas, ¿ya? Como ya dijimos, son plantas muy pequeñas que no tienen flores, no tienen frutos, no tienen vasos conductores, y estas plantitas viven en lugares húmedos sobre las rocas y el suelo. Y otra de las plantas sin flores también tenemos a las pteridofitas. Dijimos que eran helechos, son plantas de tamaño medio, tampoco tienen flores, no tienen frutos, pero sí presentan vasos conductores y viven en lugares húmedos. Y en las plantas con flores encontramos a las gimnospermas, que estas tienen vasos conductores, tienen flores, pero no tienen fruto. Y la mayoría son árboles o arbustos. Ejemplo, ¿qué ejemplo dijimos? El pino, el cedro, el abeto. Y también encontramos a las angiospermas, que tienen vasos conductores. Las angiospermas, a diferencia de los demás, tienen flores y tienen fruto. Son hierbas, arbustos, árboles. Ejemplo puede ser el rosal, la amapola, el girasol. Ya entonces esa es la clasificación de las plantas. Ahora, importancia de los bosques. A ver, chicos, ¿qué importancia tienen los bosques? Los bosques están dados por los numerosos productos que se obtienen de ellos, tanto maderables, unos 8 millones de metros cúbicos de madera por año, como no maderables, que son utilizados como para leña, plantas medicinales, alimentos vegetales, carne de monte, fibras, tintes. Entonces, chicos, en el Perú se usan 4.400 especies de plantas con 48 fines distintos. ¿Ya? En el Perú, las ciudades de Pucallpa, Quito, Satipo y Tarapoto concentran el mayor número de centros de transformación primaria de productos maderables, destinados a abastecer el mercado nacional e internacional. Entonces, no se olviden, 4.400 plantas nativas son utilizadas por la población. Pueden ser de uso medicinal, alimenticio, tintorias, ornamentales y para construcción o también para leña. En nuestra costa encontramos árboles como algarrobales, oliva, higuera, guarango, que es utilizado como leña, el eucalipto, el molle y el ficus. Y en la sierra y selva tenemos caobas, cedro y tornillo, árboles madereros para la construcción de viviendas, caucho, uña de gato que se emplea para la medicina y chuito tora que se emplean para el forraje. Muy bien, chicos. Ahora sí, vamos a pasar a nuestra retroalimentación. Vamos a completar los espacios en blanco. La botánica es la ciencia que estudia las plantas.
son plantas sin flores. ¿Cuáles son plantas sin flores? Musgos y helechos. Son plantas que viven en zonas muy húmedas. Tenemos las briofitas, ¿no? Y son ejemplos de gimnospermas, los árboles y arbustos. Muy bien, no se olviden eso de la ciencia que estudia las plantas, es la botánica. Siguiente actividad, escribe la diversidad de árboles de los bosques de nuestro Perú en los espacios. Vamos a completar estos espacios con los nombres de algunos árboles de nuestros bosques. Encontramos algarrobales, molle, oliva, higuera, eucalipto, cedro, caucho y caoba. Esos son algunos de nuestros árboles que encontramos en los bosques de nuestro Perú. Encuentre el nombre de plantas y clasifícalas según el grupo a que correspondan. A ver, chicos, aquí tienen que encontrar el nombre de plantas. A un lado van a poner las plantas sin flores y al otro lado las plantas con flores. Ejemplo, en las plantas sin flores encontramos el helecho y en las plantas con flores encontramos el rosal. Y así sucesivamente ustedes van a buscar todas las plantas que encuentren, sin flores y con flores. Muy bien, ahora sí vamos a desarrollar nuestras actividades marcando la alternativa correcta de cada interrogante. Señala qué organismos componen el reino Plantae. ¿Qué organismos dijimos, chicos, que conformaban este reino? Esponjas, plantas, protozoarios, hongos, animales. Muy claro la respuesta, plantas. 2. Las plantas proporcionan alimento y abrigo a muchos organismos. Son uno de los grupos productores más importantes de la tierra, porque todas tienen la capacidad de realizar el proceso de la, ¿cómo se llama ese proceso que realizan cuando producen su alimento? Es la fotosíntesis. Muy bien. 3. ¿Qué nutrición tienen las plantas si son capaces de realizar fotosíntesis? ¿Qué nutrición tienen, chicos? A ver, tiene la nutrición autótrofa. ¿Por qué? Porque fabrican sus propios alimentos. ¿Cómo se llaman los tejidos vasculares de las plantas? ¿Cómo dijimos que se llamaban, chicos? Xilema, floema, estomas, A y B. O sea, xilema y floema y venas. ¿Cuál es la respuesta? Es el xilema y floema. Entonces es la alternativa D. 5. Pertenecen a la división briófitas. A los hongos, B los helechos, C las esporas, los musgos y las algas. Respuesta, la letra D, los musgos. 6. Los helechos pertenecen a la división. ¿A qué tipo de plantas, según sus características, pertenecen los helechos? A las pteridofitas. 7. Son plantas de tamaño pequeño y crecen en zonas húmedas. ¿Cuál de las siguientes alternativas es la respuesta, chicos? Son las briofitas. 8. Pertenece al grupo de vegetales que tienen flores y frutos. ¿Cuál de estas? Y era la más amplia, era la más grande del reino Plantae. Es Angiosperma. 9. Tipo de planta menos evolucionada. No presentan tejidos vasculares, ni tampoco presentan frutos, flores. ¿Cuáles son? Son las briofitas. 10. Las plantas superiores que poseen envoltura floral se denominan, las que tienen flores, ¿cómo se denominan? Gimnosperma. Muy bien. Así hemos terminado nuestra clase del día de hoy. Como tarea para ustedes queda desarrollar las actividades de la página 93, de la número 11 a la número 20. Muy bien, chicos, espero que haya quedado el tema claro. Luego les voy a presentar un video sobre el proceso de la fotosíntesis, cómo la planta fabrica su propio alimento y cómo nos sirve a nosotros las plantitas, de qué manera nos ayudan a los seres humanos, ¿sí? Muy bien, chicos, espero que les guste el video, espero que les haya gustado la clase. Eso es todo por el día de hoy. Nos vemos, cuídense, un abrazo muy fuerte para cada uno de ustedes. Chao, chicos.
¿Os habéis preguntado alguna vez cómo se alimentan las plantas? Para responder a esta pregunta, tenemos que conocer la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso que las plantas realizan para fabricar sus propios alimentos y así poder crecer y desarrollarse. Para poder realizarla necesitan varios elementos: la luz del sol, el dióxido de carbono que obtienen del aire y del agua. El agua también necesita la clorofila, que es una sustancia verde que tienen todas las plantas y que es fundamental para poder realizar la fotosíntesis, ya que sin ella no se podría hacer. Por cierto, la clorofila, además, es la que da el color verde a todas las plantas. Pero, ¿cómo se realiza la fotosíntesis? Mirad esta planta. Como podéis ver, sus raíces están ancladas en el suelo y a través de ellas, la planta absorbe tanto el agua como las sales minerales que hay en la tierra que la cubre. El agua y los minerales suben por el tallo y se distribuyen por toda la planta hasta llegar a las hojas. Las hojas, a través de unos diminutos poros llamados estomas, absorben el dióxido de carbono que contiene el aire que hay a su alrededor. Todo este contenido de agua, sales minerales y dióxido de carbono se llama savia bruta. Ahora es el turno de la clorofila. La clorofila contenida en las hojas ya tiene todos los ingredientes necesarios para hacer la fotosíntesis. Y cuando recibe la luz del sol, comienza el proceso transformando la savia bruta en savia elaborada, que también circula por toda la planta y le sirve de alimento. Todas las plantas se alimentan de savia elaborada y la acumulan o en sus raíces como la zanahoria o en sus frutos como la manzana o la pera. Ya hemos conocido cómo se realiza la fotosíntesis, pero ¿por qué es tan importante? Sin las plantas no existiría vida en la Tierra. No tendríamos oxígeno para respirar, ni comida. Ya sabéis que los herbívoros comen plantas y que los carnívoros se comen a los herbívoros. Las plantas son fundamentales para la cadena alimenticia y también son fundamentales para que podamos respirar. De hecho, los seres humanos, cuando respiramos, convertimos el oxígeno en dióxido de carbono, justo al revés que las plantas cuando realizan la fotosíntesis. Una curiosidad que tenéis que recordar. Por las noches, las plantas, como no tienen luz para realizar la fotosíntesis, respiran como los seres humanos, captan el oxígeno y expulsan el dióxido de carbono. ¡Recordadlo! Una última cosa para que veáis qué importante es la fotosíntesis. Cuando las plantas absorben gases sucios y contaminantes, los transforman en aire puro, en oxígeno, limpiando así la atmósfera y toda la naturaleza. Las plantas son la mejor solución para luchar contra la contaminación. ¿No os parece?